No, falta 5 o 6 minutos. Pongan el nombre.
vamos a darle una oportunidad a Domingo para que nos haga un poco más. Yo soy alquilante de la San Isidro. ¿De qué? ¿De dónde? De Alicante. ¿De Alicante? Sí, de Mercedes. En Rayo Condiciones. Hay calor. Madre mía, sí. Hace calor hasta diciembre. ¿Te crees que ya tenemos por los días o hace un poco más? Se hace un poco más de frío, pero la parte romana. ¿De qué compran? De la otra primavera. Más tarde. Ahora ya estoy haciendo tiempo porque mi clase es la siguiente. Ah, sí. Ah, el rico bien, pero Claro, vine con ellas y con la estaba dando vuelta. Ah, muy bueno, bien. se aprovecha de tiempo. Así aprovecha y lo del tema de la disfrute muy bonito. Claro, por eso. ¿A ustedes les toca mucho por participar? No, no, no. ¿Y aquí? Dentro de poco. Para la próxima. Ay, madre. Con Elena me invitó en la misma comunidad. Mira qué suerte, vine justo el mismo. Bueno, le falta repuesto. No de arriba, pero no me dejamos. Ahora Elena tiene que rezar para dejar el repuesto. ¿Has jugado a la y yo? Venga, te ayudo para ver. Sí, cada 2 años o no. ¿Lo vas haciendo? Sí, a cada pedido más. Bien, está bien, igual. Ah, bueno, hay que con eso. La gigante no se hace como se lo tiene que pasar. aquí. Último momento, si tú no te caigo con venir. Cada 5 años. ¿Tú eres de Ah, ¿El Salvador? También, con ese va de goma la que viene. Somos de la misma línea. Canonizamos el señor Romero. Ay, sí, sí, sí. Qué bonito. ¿Vinieron aquí? No, pero tuvimos el mar de canoniza ayer. No, que no es antes de ayer porque yo. Hoy es jueves y fue el martes. Si no tiene una celebración una misa A Pablo VI también lo canonizaron. no sé. Él es español, pero como su misionario en Bolivia. Sí, sí. Algo así, pero es español. Es que la mayor parte de su misión que se dio la pasó allá. Sí, eso. Fue la primera santa boliviana. Para El Salvador también, Santo Miguel, un señor. Nosotros tenemos 2. Dominicos. ¿Quiénes son? Santa Rosa de Lima y la imagen de Juárez. Ah, ¿sí te ocurre? Sí, San Roque González. Luego con el grupo chiquito, entonces sí, María Felicia del Santísimo Sacramento. Sí, 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 hace poco. Sí, todavía vamos justo ahí, no recuerda. La chiquituna era una Recaída al descanso. vamos con la coña, Orilla. No, no es que la vimos, no que son justo un vídeo. No, pero esta era de Ecuador. Bueno, así La como de era... ¿Cómo se llamaba? Lo dijo.
Se da mucha Sería pregunta por internet. pero no es más área, sino que es Entonces decía que estaba Narcisa. ¿Sí, este año fue? Claro, ese año. Y se lo vio por internet así por envío que estaba. ¿Se lo pedí eso? Hemos visto una de Narcisa. Chicos, nada, entonces si va adelante van a tener fiesta. Pero de Santa Catalina. Sí, pero tiene dos. Bien, para ver. Todo lo que fue de la política, madre mía. Todo igual. Hablar por ello, por el gobierno. Sigo dando clases, sigo estando en Orihuela, sigo estando en Madrid, sigo estando en Elda. Sí, de momento. El viernes me voy a Madrid, la semana siguiente de Francia, la otra seguramente estoy en Córdoba, sí, y las otras dos en Elda y en Orihuela. Ah, de Tudela. Nosotros tenemos el centro de las carmelitas en Elda. Iba al padre de Ah, sí. Pues aquí también. La Virgen que la gente ve más esto. Y le agradezco mucho. Eso es. Hola. Buenas. Vamos a ver si tenemos Más audiencia. exacto. De nada. Bueno, gracias. Comencemos invocando a la Virgen. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Reina de la Sabiduría, Ruega por nosotros. Bien, ¿qué pretendemos en estos encuentros nuestros que se van a desarrollar durante un periodo más o menos largo? Pues centrar nuestra atención en este tema general. La liturgia y la oración en la vida consagrada. Por lo tanto, partimos de una noción general, que es el concepto de liturgia que no solamente es el culto público de la Iglesia, eso es lo primero que nosotros sabemos, sino que es también, y en un sentido muy general, una acción que se hace en público. Recuerden esto que es importante porque a veces tenemos la idea, quizá demasiado restringida, de que la liturgia es una cosa que hacemos personal e individualmente. Y la liturgia no es de toda la Iglesia, es el culto de la Iglesia, que rendimos a Dios Padre por medio de Jesucristo, el Redentor nuestro, cabeza de la Iglesia, del cuerpo que es la Iglesia. Y es al mismo tiempo el culto que, como asamblea, porque esto es importante mantenerlo y destacarlo, es el culto que como asamblea, como el pueblo de Dios reunido en torno a Cristo, por lo tanto cabeza y miembros que le rinden a Dios Padre y a la vez hacen revivir el misterio de la salvación. Esto es
importante porque es una definición muy general y muy amplia para que en ella quepan todas las posibles expresiones de la liturgia, en tanto en cuanto es un servicio, y así la palabra que nosotros utilizamos para expresar todo esto y que tenemos en un desdoblamiento que viene del antiguo griego y a la vez del antiguo latín, de la lengua latina. Esto, si hacemos una división como hacen los de la filología, se remontaría a esta expresión a la palabra laos, de forma antigua también aparece así leiton, que significa pueblo, y esto con la R y la desinencia sería ergon en lengua griega, opus en lengua latina. A veces esto también se traduce por officium, otro término latino, que significa oficio, significa obra, significa acción. Una acción en la cual no solamente hay gestos, sino también palabras. Bien, esta liturgia, que es una acción, una obra del pueblo de Dios, y a partir de este sentido genérico, es lo que se refiere tanto en la traducción griega del Antiguo Testamento como en las formas latinas que para nosotros van a ser siempre el punto de referencia, es lo que se refiere al ministerio sagrado tanto del templo y de las acciones que se cumplían en el templo. Recordad, por ejemplo, el primer capítulo del Evangelio de San Lucas, donde aparece el sacerdote Zacarías oficiando en el templo. Y esa liturgia, esa acción que se hace dirigida a Dios, para alabar a Dios, para dar culto a Dios en el nombre del pueblo, tiene unos gestos, unas acciones y unas palabras. Ahí viene esquemáticamente dicho cuando se refiere al Antiguo Testamento, al ministerio sagrado en el templo, que en ese caso del capítulo 1 de San Lucas le toca desarrollar al sacerdote Zacarías. En el capítulo 1, por ejemplo, el versículo 23 lo dice con claridad. Y además aparece el término liturgia empleado para referirse a la acción sacerdotal que es propia de Cristo. ¿En qué se refiere esta acción sacerdotal propia de Cristo? Pues en una cosa muy sencilla. Él, según la carta a los hebreos, ofrece su misma vida, su propio cuerpo como sacrificio a Dios en solidaridad y para redimirnos a nosotros de nuestros pecados. Eso es el culto del Nuevo Testamento. Es lo que se transmitirá, por ejemplo, en las cartas de San Pablo, cuando hable de sacrificio o cuando hable de una tradición que él transmite, pero que a su vez la ha recibido, referida en el capítulo 11 de la carta a los Corintios, la primera, al sacrificio eucarístico y a la muerte del Señor, que en él, en el sacrificio eucarístico, se revive y se hace memoria de él. Esto ya tiene una connotación litúrgica en la cual, pues como veis, hay toda una serie de elementos importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque nos está hablando del centro de la liturgia, que es el misterio eucarístico. Los sacramentos como tal son siempre los gestos y las palabras que Jesucristo dispone y ofrece a sus seguidores, a los que creen en Él, para que puedan revivir su obra salvadora. En unos se hace de una forma más matizada que en otros. La Eucaristía es el centro de los sacramentos, es el punto donde convergen todos, porque tanto el bautismo como la confirmación nos llevan
a la plena iniciación de la vida cristiana en la Eucaristía, o los demás sacramentos. Por ejemplo, la penitencia nos prepara para participar de lleno, o el matrimonio, por ejemplo, dispone que sea en ese contexto eucarístico donde se revive y se hace referencia a la alianza de Dios con su pueblo, que en Cristo se vive en esa unión de Cristo y la Iglesia, de la que es reflejo y anuncio el matrimonio, o el orden sacramental, en tanto en cuanto prepara a alguien para ser el que de esa forma puede presidir el sacrificio eucarístico o el sacramento de la Eucaristía. Veis entonces que en todo esto nosotros partimos de nociones muy generales, porque se toma no solamente como una ciencia o una teología que se refiere a la celebración del culto cristiano, a todas las formas de celebración que hay. Esto lo veremos si el tiempo no nos resulta demasiado restringido. Veremos también qué formas hay de celebrar y qué posibilidades hay en la celebración. Por lo tanto, cuando hablamos de la liturgia, hablamos de la celebración del culto cristiano, del pensamiento, la teología que en ello se transmite, y además hacemos también que la celebración y las formas rituales que la celebración puede admitir son algo que pertenece de lleno a la vida de la Iglesia. Por lo tanto, tenemos en cuenta esto que dice tanto la Constitución dogmática sobre la Sagrada Liturgia. Recordad, 1962, parece que estamos en el siglo no sé cuándo, 62, no habíais nacido la mayoría de vosotras. Algunos ya habíamos nacido y nos acordamos de ese momento cuando se empezó el cambio de la liturgia, de hacerla siempre, de haber aprendido toda la liturgia en latín, porque éramos monaguillos y participábamos en la celebración de la Eucaristía, de haberla aprendido toda en latín, a cambiar de mentalidad y aprenderla toda en castellano, en español. Bueno, esta Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, de esos años 62, noviembre del 62, pues todo lo que vino después a partir de esta reforma, es lo que quiere la Iglesia presentar. Si la Iglesia como tal ya es un misterio, ese misterio se manifiesta tanto en la asamblea de Dios congregada en el nombre de Cristo y reunida, animada por el Espíritu Santo, entonces la liturgia es la que hace revivir y ejercer entre nosotros la obra de la redención, sobre todo en la Eucaristía, que es el centro de la vida de la Iglesia, y contribuye, dice en el número 2 de esta Constitución, a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia. Y veis que aquí hay toda una serie de propuestas que en pocas palabras dicen muchas cosas, porque se dice que los fieles expresen en su vida, el que participa en la liturgia de la Iglesia no es una silla o un banco que esté allí. Esto es muy importante. No somos una pieza decorativa de la Iglesia o del templo en el que estamos, sino personas que están vivas y que en esa vitalidad expresan su vida, porque a la liturgia se va con la vida, y por eso hay los momentos buenos y felices y los momentos malos. La liturgia abarca toda la vida, desde el nacimiento hasta la muerte de cada persona. Esto es importante para nosotros, para expresar esta vida que dice, y a la vez para manifestar a los demás, para dar a conocer a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la Iglesia. Es decir, la Iglesia, que es el pueblo de Dios reunido, el pueblo de Dios que tiene esta misión de no solo rendir culto a Dios, sino también de crear estos lazos horizontales y esta conexión que se da a conocer en medio de nosotros. Así que característico de la Iglesia es que haya esta componente humana y la divina, que sea visible y tenga elementos invisibles, y que entonces, tanto en la acción como en la contemplación, esté presente en el mundo
y no obstante siga peregrinando y siga caminando en el nombre de Dios. Todo esto es algo interesante para nosotros porque la liturgia no puede prescindir de ello. Y fijaos que esta Constitución dice claramente, al edificar, aquí en este punto, por eso, al edificar día a día a los que están dentro para ser templo santo en el Señor y morada de Dios en el Espíritu hasta llegar a la medida y a la plenitud de la edad de Cristo, son palabras que se refieren a la carta a los Efesios de San Pablo. Es decir, la liturgia nos tiene que hacer a nosotros madurar en la fe para edificar cada día en nosotros lo que es ser templo de Dios y a la vez morada del Espíritu. Hemos recibido el Espíritu. Este Espíritu tiene que dirigirnos en la medida en que nos haga seguir a Cristo, llegar a la plenitud de Cristo. Esto es lo que la liturgia quiere dar a conocer, porque no solamente es acción externa, sino también participación personal e interna de todos nosotros. Y esto es lo que hace que después la Iglesia pueda predicar a Cristo, pueda decirlo presente en la Iglesia, pueda darlo a conocer a los que están fuera de ella, y pueda decir que entonces la Iglesia es el signo levantado en medio de las naciones. Bueno, ¿qué más describe todo esto? Pues la liturgia, tal como la Constitución lo quiere dar a entender, es ya no solamente el culto oficialmente rendido a Dios públicamente, en el cual la obra del Redentor nuestro como cabeza de la Iglesia y como por lo tanto cabeza del cuerpo que forma, rinde a Dios. Es el culto integral del cuerpo místico. Esta era una definición que daba en el año 1947 el Papa Pío XII. Pero es una definición excesivamente formal. No tiene todos estos elementos que aquí queremos dar a conocer. ¿Por qué? Porque si Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, palabras que toman una cita de la carta a Timoteo, la primera, habiendo hablado de muchas formas, en muchas ocasiones antiguamente, por medio de los padres, al llegar a la plenitud del tiempo, habló por medio de su Hijo enviado y encarnado, hecho carne. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que si es hecho carne y ungido con el Espíritu para evangelizar a los pobres, curar a los contritos de corazón, es porque viene como el médico corporal y espiritual de todos. Así que, en la medida en que la humanidad está unida a la persona del Verbo, instrumento de nuestra salvación, y por eso le confesamos como ser humano y a la vez ser divino, en esas definiciones más solemnes que hablan de él como Hijo de Dios e Hijo de María, por lo tanto, Hijo de la humanidad, llevando en sí esta humanidad que es la que garantiza que la redención humana pueda llegar a glorificar plenamente a Dios. Y que esto, que ya se preparó a lo largo del tiempo con la antigua alianza, llegue a su concentración máxima y a su expresión más alta en el misterio pascual, donde contemplamos pasión, muerte y resurrección. Y la consecuencia de todo esto, que es el don del Espíritu Santo que llega a nosotros. Por lo tanto, ahí tenemos la naturaleza de lo que es la liturgia, lo que hace que la Iglesia se constituya como sacramento de salvación para el mundo. Por decir, ¿qué tiene que ver esto con que la liturgia utilice signo y símbolo? Eso de Ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Porque la liturgia como tal, al expresarse por medio de palabras y de gestos o acciones, está repitiendo la misma obra del Señor y recuperando también la expresión de todos los actos y gestos humanos que están incluidos en la liturgia precisamente
para reproducir y para dar a conocer todos estos elementos. En la hoja que les he dado, donde se habla en este esquema de las nociones básicas, tienen también toda una serie de puntos que hay que tener en cuenta, hay que aprendérselos, porque son nociones elementales de todo esto. Porque estamos hablando de la liturgia como oración, como culto, está claro. Y entonces es lo que expresa la Iglesia en los sacramentos, en la Eucaristía, que son una forma concreta y específica de oración. ¿Qué es lo que caracteriza a los sacramentos? Tener gestos y palabras. Ve ahí cómo los signos están incluidos. Es que eso que estaba diciendo me parecía que daba sentido a eso. Exacto. Sí, eso. Bueno, pues esos signos que son los sacramentos, recuerden la definición del catecismo: signo sagrado instituido por Jesucristo para comunicar la gracia. Cuando habla de signo, quiere decir que hay algo que da a conocer, hay un signo y hay un significado. El ejemplo puede servir salvando las distancias. Si a ustedes, cuando van circulando por una carretera, les aparece un disco rojo con una banda horizontal, ¿qué quiere decir? Prohibición absoluta. Es decir, con un signo ya van incluidas toda una serie de palabras. En los sacramentos pasa lo mismo. Porque si utilizamos agua, es verdad que ese agua se bendice, es verdad que sobre ella se invoca el Espíritu Santo, las palabras. Estamos utilizando lo que en la teología de los sacramentos es la materia y la forma. El ministro y el sujeto son los actores del sacramento. Pero hay materia y forma. La materia es el signo, lo significativo, lo mismo que es un signo que en la absolución penitencial el penitente sí haga su confesión de los pecados, pero lo que cuenta es la invocación del Espíritu Santo y la imposición de mano sobre el penitente, porque esa imposición de mano, invocando al Espíritu Santo y diciendo: yo te absuelvo de tus pecados, etcétera, etcétera, esos son la materia y la forma de un sacramento que aparentemente es lo más abstracto que hay. Porque los demás siempre suelen tener gestos o elementos. El crisma de la confirmación es una materia bien concreta. El consentimiento y la unión de manos y intercambio de anillos o de arras que se hacen los esposos es una materia bien concreta. El pan y el vino ofrecidos en la Eucaristía son materia bien concreta y además expresando aún mucha más la riqueza de todo lo que hay de trasfondo humano en ello, porque decimos fruto de la tierra, de la vid y del trabajo de los hombres, que ahora te presentamos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos ahí toda una serie de elementos que a la vez que son signos, son también gestos, es decir, tienen dentro de sí toda una forma de expresar que hace que la liturgia sea oración y sea acción específica que marca de una forma amplia y general a la vez la forma de actuar la vida detallada del cristiano, puesto que sí, podríamos decir toda la vida del cristiano puede ser una oferta a Dios, pero aquí lo que estamos destacando y lo que queremos dar a conocer es que la liturgia en sí misma y por su propia naturaleza es esencialmente oración, presentada ante Dios en diálogo y en comunicación con Dios, porque hay una presencia comunitaria. No tiene sentido la celebración del sacerdote exclusivamente para él, aislado. Tiene que ser un sacramento del pueblo de Dios, tiene que haber diálogo
y comunicación con Dios en presencia comunitaria. Esto es importante porque lo que interesa ahí, y esto lo tenemos también en la Constitución Sacrosanctum Concilium, en el número 7, donde se dice claramente que Cristo está siempre presente en la Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. La acción litúrgica lo tendremos que ver con más detalle, pero ya saben que está compuesta por gestos que son ya el inicio, la congregación de la asamblea, la reunión de la asamblea ya es un gesto, por así decir, elocuente, que es además palabra y palabra propia. Es diálogo, porque el diálogo no solamente se da entre el que preside la celebración y el pueblo que está congregado, sino que es todo eso en diálogo con Dios, ofrecido a Dios, y es a la vez en la acción litúrgica intercambio y conexión. Por lo tanto, no es mera presencia individual, sino participación. Esto hay que subrayarlo siempre. Bien, pues si está presente siempre Cristo en la Iglesia y sobre todo en la acción litúrgica, sobre todo en el sacrificio eucarístico, ofreciéndose ahora por medio del ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, ahora reavivado, reactualizado, vuelto a ser eficaz sacramentalmente por el pan y el vino, las especies eucarísticas. Por lo tanto, está presente en estos sacramentos actuando de una forma directa, ya que lo que cuenta aquí es precisamente que este diálogo y comunicación con Dios en presencia comunitaria esté siempre mediado por Cristo. Él es el mediador de la salvación. Así es Cristo quien bautiza, es el que está presente con su palabra cuando se proclama la Sagrada Escritura, es Él el que habla, está presente cuando la Iglesia suplica y canta salmos, y esto es importante, recuerden, sobre todo porque será un punto también a tratar en la oración de la liturgia de las horas, que a veces nos cuesta un poco porque el lenguaje de los salmos no siempre es tan transparente como parece, o a veces es excesivamente transparente, porque dice que le arranque la lengua o que le corte su mano derecha sin olvido de ti, Jerusalén. Son expresiones duras, como si uno al terminar de rezar el salmo tuviera que salir a buscar a alguien para arrestarlo o para... No se trata de eso. Es verdad que a veces esto es así, pero recordemos, esa palabra humana que nosotros utilizamos es la que Dios nos ha dado para que la recemos como palabra que Él nos pone en nuestra lengua, y entonces al cantar o al rezar se haga presente esta verdad que nos dice el Evangelio de Mateo: donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Bueno, esto es importante en la vida de la liturgia porque lo que queremos es que Dios sea glorificado y los hombres santificados. Y Cristo está asociado a su esposa, la Iglesia, que invoca al Señor y por él tributa el culto al Padre Eterno. ¿Veis? Entonces, la liturgia entonces es en este sentido no solamente la forma de actualizar los misterios de la salvación, sino también de ejercitar el sacerdocio de Cristo con los signos sensibles que realizan la santificación del hombre, de forma que el cuerpo de la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, Él y sus miembros, sean los protagonistas de este culto público que se hace en toda celebración litúrgica, donde sí, la acción sagrada por excelencia es esta, la que en el nombre de Cristo se dirige a Dios Padre. Bien, como veis, en estas nociones básicas tenéis ahí también que considerar que la oración litúrgica no se distingue de las demás por ser oración, es decir, lo que es específico
lógico en la liturgia no es que sea la oración, sino la oración del que reza individualmente quedaría como descalificada. No, aquí se trata de que sea litúrgicamente, es decir, que las formas, la estructura, la acción litúrgica que manifiestan esta reunión comunitaria, la asamblea, la proclamación de la palabra, la expresión del rito, el envío y dispersión de la asamblea, son algo que tiene esta forma específica de ser oración. Y sobre todo porque de esa manera se expresa este encuentro amoroso con Dios, este diálogo que implica toda la comunidad entera. Así que no se trata de orar mientras se hace otra cosa. Uno puede orar mientras camina, mientras trabaja, o mientras está ayudando a otro, o le está curando, o le está lavando, o le está haciendo un servicio, o está dirigiendo una reunión, o preparando una catequesis. Todo esto puede ser, pero aquí no se trata de esto, se trata de hacer que la liturgia sea esa obra que se hace en ese momento, en nombre de la comunidad en la cual personalmente cada uno de nosotros participa. De forma que es oración de la comunidad, en la comunidad, con la comunidad, por la comunidad. Esos cuatro aspectos son importantes. A veces los perdemos de vista porque quizá estamos demasiado habituados a ello, pero son aspectos para no olvidarse nunca, ya que esa participación común que se manifiesta de distintas maneras en el hecho de estar presentes, en el canto, en los gestos, en la oración común, en todas las formas que hay. Si recordáis y repasáis mentalmente, la celebración de la Eucaristía es un continuo diálogo, un continuo gesto de intercambio entre el que preside y la asamblea. Es verdad que a veces la atención decae, distraemos, pero con eso hay que contar, porque hasta viendo un film o una transmisión uno se puede quedar dormido. Hay que aceptarlo esto también. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Porque estamos más cansados, o porque ese día no hemos descansado bien o no hemos dormido bien, o porque hay momentos en los cuales quizá la naturaleza dice aquí hay que desconectar. Y como tenemos esa especie de válvulas automáticas, ¡clac!, pues aceptémoslo, pero recordando siempre que en nuestra celebración comunitaria de la liturgia es importante todo esto. Oración de la comunidad, en la comunidad, con la comunidad, por la comunidad. Así que esto es lo que distingue esta oración litúrgica o esta celebración que es la liturgia de la oración de un solitario, que también es un acto valioso en sí mismo y que indica una disposición en la cual el solitario que lo es de verdad no se aísla hasta el punto de ser una mónada cerrada en un círculo insalvable, no. El que está como solitario orando también reza por los demás y con los demás, aún en la soledad. Esto es importante no desconocerlo. ¿Qué pasa? Que en este tipo de oración, en la cual celebramos comunitariamente y estamos en presencia de una comunidad, los símbolos y los ritos, los signos son necesarios. ¿Qué es lo que nos caracteriza en la liturgia? Pues que instruyen a los que participan, ayudan a los que participan, integran a los que participan en esta acción concreta que es la liturgia. Y eso además como forma de participar o de iniciarse en el misterio de Cristo y de la Iglesia. De tal manera que muchos ritos por sí mismos ya son un modo de hablar de una doctrina, son modos de experimentar el misterio de la salvación
y a la vez son exigentes de una conducta moral y de una vida nueva. Si no, la eficacia de los sacramentos no tiene toda su profundidad y su alcance. Así que ahí tenemos toda una serie de puntos que nos dan a conocer cómo estos gestos y estos ritos y símbolos nos hacen entrar o participar en los misterios de la salvación, nos desvelan también la presencia dialogante de Dios, nos llevan a la relación o a la alianza de la gracia, que es el objetivo de toda acción litúrgica. Que llegue a nosotros esta gracia de Dios que se nos da por medio de Jesucristo. Bueno, a lo largo de estos días, de estos jueves que nos toque confrontarnos con todo esto, pues tenemos toda una serie de puntos. Es decir, hay que ir más al detalle en lo que es la liturgia, que entraremos dentro de un poco. Tendremos también un punto de referencia a los libros litúrgicos. Antiguamente estos libros litúrgicos estaban un poco diversificados. Lo que se llamaba el sacramentario comprendía 3 libros distintos: el propio del tiempo, es decir, lo que celebraba, por ejemplo, la Navidad hasta Pentecostés, y los ritos de algunas acciones especiales, como eran las ordenaciones, el catecumenado, el bautismo, la penitencia, la dedicación de la Iglesia, la consagración de vírgenes, que tenían su forma específica. Y ahí se unían no solo la oración de consagración, por ejemplo, de una virgen, sino también lecturas e invocaciones o preces. O, por ejemplo, lo que era el libro propio de los santos, donde se hacía la memoria de ellos. O los tiempos litúrgicos especiales, como el tiempo de Adviento y el tiempo de Cuaresma. O también los domingos ordinarios, donde la celebración tenía una estructura más orgánica y había lecturas del Antiguo Testamento, había cantos, el Salmo, había lectura del Nuevo Testamento, del Evangelio, había predicación, homilía, asamblea reunida que hace la ofrenda del pan y del vino, etc. O, por ejemplo, también en algunas celebraciones antiguas se vendía el pan que después se repartía a los que no habían estado presentes. O se bendecían el aceite, las olivas. Eran gestos distintos que de alguna manera prolongaban esa acción para los que en ese momento no habían estado presentes. Bien, tendremos que verlo de forma más concreta en lo que nosotros ahora mismo estamos utilizando en la liturgia actual de la Iglesia Católica de Occidente. Y no me refiero solamente al rito romano, sino también, por ejemplo, al rito mozárabe, que en España se celebra en algunas iglesias catedrales. Aquí en Murcia lo han celebrado pocas veces, pero también ha habido este rito, donde la estructura cambia un poco y el orden de la celebración varía, pero es esencialmente la misma. En tanto en cuanto hay que utilizar un leccionario que contiene lecturas y evangelios. Antes se llamaba de esta forma capitulario, no necesita acento, capitularia evangelion, es decir, los capítulos de cada evangelio leídos litúrgicamente, no solo lecturas evangélicas, que había también otros, estos libros llamados liber comicus, que tenían lecturas tanto de los profetas como de la historia del Antiguo Testamento, como también de las epístolas del Nuevo Testamento. Quizá más utilizados o más conocidos han sido en algunas épocas los llamados antifonarios. ¿Por qué? Porque contienen todos los cantos que se utilizaban en una celebración eucarística de la misa o de la liturgia de las horas. Había otros libros, como estos llamados órdenes literalmente, que tenían textos litúrgicos y el modo de estructurar el desarrollo de la celebración, de tal manera que daban, por ejemplo, no solo el orden de una celebración un poco más complicada como es, por ejemplo, la del Sábado Santo, donde hay una liturgia del fuego con el cirio encendido, hay un canto del pregón pascual, hay toda una serie de lecturas que son una síntesis de la historia de la salvación, y hay también el bautismo de los catecúmenos. O si no, hay catecúmenos
la bendición del agua lustral para recordar el bautismo de todos nosotros y la unión en la muerte y resurrección de Cristo. Y esos órdenes litúrgicos contenían todo esto y los textos que se aplicaban a eso. Hay también textos que se llaman eucológicos. Esta palabra, que os puede parecer un poco más rara, la tenemos aprendida porque tiene también detrás de sí dos palabras antiguas, dos palabras griegas. Eugé en griego significa oración, plegaria. Y lógico, logo, es palabra. Por lo tanto, es la palabra que se reza, la palabra que es plegaria, la fórmula concreta, para que tengan una idea más clara. Nuestro Benedictus, nuestro Magnificat, que son a la vez palabras evangélicas, es un texto eucológico. Las invocaciones al Espíritu Santo que se hacen en la secuencia del día de Pentecostés, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, etcétera, etcétera. Eso es un texto eucológico. ¿Por qué? No solamente porque se puede utilizar en la liturgia, sino que se puede utilizar en cualquier momento. Puede uno aprenderla e invocar al Espíritu Santo. Lo mismo que hay otras fórmulas que son las que se utilizan para bendecir el agua, para bendecir el óleo santo, para bendecir a las personas, para bendecir los muebles y los utensilios litúrgicos. Es decir, hay distintas cosas. ¿Habéis visto alguna vez la consagración de un altar por el obispo? Pues ahí se utilizan una serie de gestos, palabras, oraciones que son adecuadas especialmente para dar a entender que ese altar consagrado es el lugar donde precisamente la presencia de Cristo se va a hacer materialmente visible. Bueno, hay también otros libros que tendremos que ver más rápidamente, como el Pontifical, que es el que contiene fórmulas y ritos de celebraciones propias del obispo. Pontifical, pontifex en latín, quiere decir el pontífice que realiza y preside esa celebración, como es la confirmación, la ordenación, la consagración de iglesias, de una virgen, la bendición de un abad o de una abadesa, que por ejemplo en la tradición benedictina se hace. Y también se hacía un tiempo en la coronación de reyes y de emperadores. Como nos hemos secularizado, pues ahora esto ya no se hace. En algunos países todavía se hace un remedio de todo esto cuando al principio del año o al final del año sobre todo se hace el Te Deum. ¿Por qué? Porque se recuerda, por ejemplo, el momento en el cual la nación empezó a existir como tal, como entidad autónoma. Y entonces se hace una especie de oración o de plegaria, de acción de gracias que contiene estos elementos. No digamos nada sobre todo ahora porque el misal o el ritual o el breviario, la liturgia de las horas, pues ya tienen para nosotros un significado más concreto. En tanto en cuanto, hasta materialmente, el misal es un libro concreto. Y han visto que desde hace un par de años tenemos la nueva edición del misal, que por lo tanto ha mejorado, ha reactualizado, ha reanudado algunas de estas tradiciones, y es verdad que necesitábamos tenerlo actualizado según el orden de la liturgia eucarística y los elementos y oraciones que entran en ella. Y no digamos el breviario que tenemos nosotros adaptado a los 4 ciclos, a los 4 tomos que dividen el tiempo de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, tiempo ordinario 1 y 2, pues necesita todavía de algunas correcciones y de algunas mejoras. Esto para el breviario general de la Iglesia. Una tradición como la de las hermanas benedictinas tiene también el
monástico, que tiene una estructura un poco diferente, pero son tradiciones paralelas que en la Iglesia católica siguen siendo válidas y siguen siendo, según toda esta tradición, todavía hoy empleadas. Bueno, tendremos que ver algunos de estos elementos y si quieren ir leyendo algunas cosas, pues tanto aquí en la biblioteca, aquí abajo, en el piso primero, en el piso de abajo, como también quizá en las bibliotecas comunitarias que tengan, este nuevo diccionario de liturgia tiene una información abundantísima sobre todas las cosas que aquí podemos estudiar. Este sacerdote claretiano, Matías Auger, porque es de la zona de Vic, en Barcelona, hizo un manual de liturgia, se lo tengo que traer algún día para que lo vean, Liturgia, Historia, Celebración, Teología, Espiritualidad, que publicó el Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona. Está muy bien hecho, me he inspirado mucho en él. Julián López Martínez, que es el actual obispo de León, hizo también, del tiempo de su actividad académica en Salamanca, una introducción a la liturgia de la Iglesia que está muy bien hecha. La liturgia de la Iglesia, Teología, Historia, Espiritualidad y Pastoral. Y un gran tomazo, porque son 1000 y no sé cuántas páginas, está presentado en castellano, obra de este sacerdote francés que ya murió hace algunos años, La Iglesia en Oración. Es una introducción a la liturgia muy bien hecha, actualizada, según la última edición. Yo os he puesto aquí del 87, pero tienen una más reciente del 99 y otra incluso más reciente del 2013. Todas estas cosas están abajo en la biblioteca nuestra. Bien, tienen aquí las nociones básicas, por lo tanto, esas hojas ya las tienen como meditación para estos días próximos. Tenemos que ver alguna cosa más de todo esto. Y aquí vamos a tratar de darnos a conocer por alguna exposición un poco más detallada de todo esto. ¿Qué queremos decir con ello? Pues que si la liturgia como tal, y por esencia, decíamos, es oración, hay que añadir a esto que naturalmente y por esencia es también eclesial. Se realiza en la Iglesia, por mediación de la Iglesia, con su estructura sacramental y jerárquica. Y entiéndanme bien, cuando hablamos de jerárquica, no nos estamos refiriendo solo al obispo y a los sacerdotes. En la jerarquía de la Iglesia, ellos son el aspecto o el punto de vista más visible. Pero recuerden que dentro de esto, el sacerdocio de los fieles entra también en juego, porque por nuestro bautismo y nuestra confirmación somos también sacerdotes. Por lo tanto, tenemos una dimensión ministerial como partícipes de una asamblea litúrgica. Con el matiz que hay que añadir, naturalmente, que el sacerdocio ministerial es el que preside la acción litúrgica, ¿de acuerdo? Pero el pueblo de Dios está formado también por sacerdotes, tienen esa dimensión sacerdotal. Y eso da lugar a que se participe de una forma consciente, activa, fructuosa en la celebración, que la mediación de Cristo, o entre Cristo y su cuerpo, en esta historia de la salvación que se va cumpliendo y se va distribuyendo, se va asentando en el pueblo de Dios, no es solamente algo que nos pone en relación con el Cristo sentado a la derecha del Padre, no, es algo que también en el tiempo de la Iglesia se vive y se actualiza
en la salvación y se lleva a cabo mediante los signos sensibles y eficaces que la liturgia ofrece. Y en estos hay que tener en cuenta siempre, para no olvidarse lo mismo que antes decíamos, estas dimensiones de la oración litúrgica, que es oración de la comunidad en la comunidad, con la comunidad y por la comunidad. Ahora hay que decir también, sin olvidarse, que los gestos y los signos de la acción litúrgica, en primer lugar, es la palabra de Dios, cuyo papel en la liturgia es importantísimo, que son los sacramentos como gesto y signo litúrgico, que es la oración y las diversas oraciones que se emplean, y todos los demás símbolos que pueden entrar, es decir, cosas que se utilizan. Un cáliz es también un signo. Unos vasos o unas vinajeras que contienen el vino y el agua son también un signo, porque el tiempo, el espacio, esas cosas que se utilizan son parte de todo esto y ayudan y tienen que hacer visible esos signos que son eficaces en la liturgia. ¿Por qué decimos todo esto? Pues porque esos signos y esos símbolos que antes tratábamos de dar a conocer y que hemos dicho en estas hojas están también implicados en esa página 3 y 4 que hemos distribuido, porque esos contribuyen a expresar la índole social, humana y divina de esta obra de salvación en la cual tenemos que participar. Estas palabras están claras. La índole social creo que tiene también su claridad, mucho más todavía cuando esa índole social implica y comprende tanto el aspecto divino y humano de Cristo, que es el que ha llevado adelante la obra de la salvación, como el nuestro propio y personal. Por eso decíamos antes que en este caso la liturgia de la Eucaristía es la que aparece como fuente primaria y necesaria de donde han de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano. Es el culmen de todo ello, de toda la actividad de la Iglesia, y es la que constituye a la Iglesia cónica. La Eucaristía hace la Iglesia y hace que en ella nosotros nos sintamos implicados, es decir, que seamos auténticamente cristianos ahí. Después sí viene todo lo demás, el comportamiento, el gesto que nos declara o que nos identifica como cristianos. Y falta de decir una cosa. ¿Todo esto tiene algo que ver con la fe? La respuesta es sí, claro que sí. ¿Por qué? Pues porque celebra la fe de la Iglesia. Y diciéndolo así de una manera un poco precipitada, digamos que la forma más auténtica de la fe es precisamente esta oración. La fe es la que guía la ley de la oración y la que hace que la norma de la fe yo la sienta mía, porque participo de esa oración. La hago mía. Bien, esto es importante para nosotros porque, como pueden comprender ahí, estamos no solamente hablando de la liturgia y de lo que ella significa en un aspecto formal, es decir, hay que cumplir una serie de ritos, porque si no, de acuerdo, hay que hacerlo. Los ritos son algo importante para nosotros y estructuran una realidad en la cual participamos. Pero aquí hay algo más que mera dimensión
formal. Ahí hay una exigencia que va a la recta confesión y a la celebración de la fe con las palabras y los ritos. En cuanto a esa celebración, nos hace partícipes del misterio de Cristo, hasta luego, y de la naturaleza de la Iglesia. Entonces tiene mucho que ver con la fe, con la celebración de los distintos sacramentos, con los sacramentales. Distingamos, el sacramento es el signo organizado, celebrado con sus palabras y sus formas, con su materia, forma, ministro y sujeto. Los sacramentales son estas otras acciones que son litúrgicas a veces y otras no son estrictamente hablando litúrgicas, pero que se aproximan a los sacramentos, como puede ser, por ejemplo, el uso del agua bendita, el uso de las oraciones que se dirigen a la intercesión de la Virgen María o a los santos. Un sacramental sería también, por ejemplo, la práctica del Vía Crucis. ¿Por qué? Porque no pertenece estrictamente hablando a lo que es la liturgia de la Iglesia, en la cual esa recta confesión de la fe está estructurada con las palabras y los ritos en cuanto que manifiestan particular conexión con el misterio de Cristo y con la naturaleza de la Iglesia. Estas otras entran, los sacramentales entran más dentro de lo que diríamos es la devoción. Cuanto más cercana y estrechamente ligada esa devoción esté de la liturgia, más auténtica será. Y más arraigada precisamente en lo que es la tradición de la revelación que Dios nos da en su palabra. Así que aquí comprendemos no solamente estos sacramentos celebrados litúrgicamente y los sacramentales, sino también, por ejemplo, una forma que también se ha puesto de relieve después del Concilio Vaticano II, como han hecho y como se hace muchas veces, por ejemplo, la liturgia de la palabra de Dios, realizada no sacramentalmente en la Eucaristía, sino como forma de oración. Pues es también una forma. En cambio, la liturgia de las horas pertenece también a la liturgia, porque es oración pública de la Iglesia, oración oficial. Nosotros, cuando celebramos la liturgia de las horas, estamos orando en nombre de la Iglesia y por la Iglesia y en la Iglesia, como decíamos antes. Y aquí que sea tan importante esta participación litúrgicamente hablando en los misterios de Cristo, en la veneración especial que en esa liturgia se nos da en torno a la Madre de Dios, como saben y como pueden tener también en las distintas formas en las cuales esta liturgia nos la presenta. Bueno, cuando vean algunas palabras latinas que hay aquí, lex orandi es la ley de la oración, la lex credendi es la norma de la fe. Es lo que hay que creer. Y aquí tenemos también pues algunas definiciones más de todo esto. Esto lo pueden encontrar tanto en este diccionario que hemos dicho como en algunas exposiciones que diríamos. Aquí tienen la etimología de la palabra liturgia. Esta es una transcripción del griego. Liturgia, la obra, la acción, la iniciativa tomada libre y personalmente por una persona privada o por un pueblo entero. Es una acción, una iniciativa que después se institucionalizó y adquirió el carácter de trabajo, de servicio más o menos obligatorio. El servicio religioso es importante porque este nombre aparece en la Sagrada Escritura en su traducción a la lengua griega. Y cuando traducen el Antiguo Testamento a la lengua griega, este término liturgia, leiturgia, indica el servicio religioso hecho por los sacerdotes del Antiguo Testamento
en honor de Yahvé aparece tanto en la tienda de la antigua alianza como en el templo de Jerusalén. Y hay una continuidad, como aparecerá también en el Nuevo Testamento, unido a la obra que es la redención conseguida en Cristo, es decir, al misterio pascual. La única cosa que hay que matizar aquí en todo esto es que es público y oficial este servicio religioso, que por lo tanto se distingue un poco del culto privado. Para hablar de todas estas cosas, el catecismo y las formas antiguas estas tres palabras que indican el culto y el carácter del culto, si se refieren a Dios, culto de alabanza, de adoración, etc., es lo único debido y absolutamente debido a Dios es el culto de la tría. De adoración, porque Dios es el único a quien se puede adorar. El culto de duría o de servicio privado es el que se dedica de una manera general a la Virgen María. Aquí indicaríamos entonces la Trinidad destinataria. Aquí meteríamos a la Virgen María, aquí a los santos. ¿Por qué? Porque este culto de hiperduría nos haría considerarlos a los santos como testigos cualificados de Dios y como personas que pueden darnos a conocer lo que es el culto de adoración a Dios. Los santos son siempre testigos y testimonio auténtico de ese culto a Dios. Bien, esto es lo que nos da a conocer la distinción del servicio religioso litúrgicamente hecho en sentido culto público y oficial de aquel culto que es privado o que es en términos de duría o hiperduría. En el Nuevo Testamento, la liturgia como tal término no aparece nunca, excepto en la carta a los Hebreos, como signo del culto del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Pues porque probablemente la carta a los Hebreos, que tiene ya una concepción muy clara para decir hasta Jesucristo se ha celebrado este culto destinado a Dios, a partir de él ha cambiado, ya no es el templo el que cuenta, sino el mismo Cristo que es el templo de la divinidad nueva en su forma de manifestarse encarnado, muerto y resucitado por nosotros. El capítulo 10 es donde habla claramente de el sacrificio. Me diste un cuerpo y ese cuerpo es el que yo ofrezco, es decir, la obra de Dios llevada a cabo en términos de solidaridad y amor generoso y omnicomprensivo, precisamente en Cristo. Probablemente por esa distinción y por esa lucha en el Nuevo Testamento tiene todavía un poco de recelo para hablar del culto en el sentido de no recordar excesivamente el culto levítico del templo, que en el Nuevo Testamento ya no tiene lugar, pero reaparece posteriormente. Por ejemplo, en el documento del siglo I llamado Didache o Doctrina de los Apóstoles, donde en su capítulo 15 se refiere a un servicio ministerial desarrollado en la comunidad cristiana. O también en la carta del Papa Clemente Romano, donde este término de culto se refiere al culto cristiano como continuidad y a la vez transformación del culto hebreo, el culto que se dedicaba a Dios en el templo. Y por aquí el término liturgia aparece ya transcrito
tal cual, transliterado a la lengua latina y despojado de todo sentido levítico en tanto en cuanto es el culto de la Iglesia, es decir, la celebración pública que la Iglesia hace. Y se hace precisamente a la luz del sacerdocio de Cristo. Que es nuevo, absolutamente nuevo. Distinciones y matices que hay, sí. Por ejemplo, nuestros hermanos orientales, la Iglesia ortodoxa griega, la Iglesia de lengua siríaca, lo que queda, porque ya sabéis que en estos últimos 5 o 6 años, en lo que es Siria y Irak y todas esas zonas, si había cerca de 3 millones de cristianos, creo que ahora no quedan ni una cuarta parte. Por todas estas guerras y por todas estas persecuciones desencadenadas bestialmente contra ellos. Bueno, entre estos orientales, la palabra liturgia indica tanto el culto cristiano en general como en especial la Eucaristía. Esto en la Iglesia latina pasó desapercibido durante mucho tiempo. Y esto es curioso porque, viendo el lenguaje, nosotros conocemos de la lengua latina, como en las lenguas españolas o en las lenguas modernas, francés, inglés, italiano, alemán, las lenguas que proceden de esta tradición cultural, utilizamos palabras como ángel, profeta, apóstol, episcopos, obispo, presbítero, diáconos, etcétera, que han sido traspasados literalmente del culto y de las acciones litúrgicas que vienen de esta tradición del Antiguo Testamento y que por medio de la lengua latina llegan hasta nosotros. Liturgia ha tardado un poco más. ¿Por qué? Porque a veces, ¿ves? Este término griego, leiturgia, es decir, la obra del pueblo, la obra públicamente realizada, al principio se pudo expresar también con el término oficio, con el término ministerio. Ministerio literalmente significa servicio. O también munus. Munus es el encargo que uno recibe, la tarea que tiene que desempeñar. Y así seguirá siendo durante mucho tiempo un término un poco difícil de encontrar en la lengua latina occidental y en las nuestras, aun cuando desde el siglo XVI en adelante aparecerá en obras, en libros y rituales publicados en este tiempo. Cuando se habla de obra o de libro litúrgico o de opus liturgicum en el término latino, se refiere siempre a algo que toca y que tiene que ver con el culto de la Iglesia. Por ejemplo, este cardenal de 1671, el cardenal Bonifacio Bona, publicó una especie de historia de la liturgia que lo titula así en latín: Rerum Liturgicarum Libri Duo, o sea, 2 libros de las cosas de la liturgia, donde contenía toda una serie de tradiciones. Y un benedictino ilustre, Mabillon, comenzó a hablar de la liturgia como de un conjunto de rituales que se publican ya organizados y bien recuperados y bien estructurados para que se tenga constancia de ello. Él publicó estos 3 libros de la liturgia gallicana. ¿Por qué? Porque tenían una tradición propia, con algunas lecturas, con algunas fiestas especiales. Por ejemplo, si se celebraba la fiesta de los Reyes Magos, la Epifanía, con algunas variaciones, y dado que en esta tradición de Francia y de lo que es la actual Alemania había incluso veneración de las reliquias de los Reyes Magos, cosa que nos puede parecer chocante, pero si ustedes van a la Catedral de Colonia en Alemania, allí tienen un relicario
verdaderamente espléndido, precioso, como objeto litúrgico que contiene reliquias de los Reyes Magos. Entonces, eso daba lugar a que una fiesta tuviera más relevancia desde ese punto de vista, por ejemplo, y no desde la Epifanía, que es la manifestación del Señor. Pero la Epifanía, por ejemplo, para los orientales es la Navidad. Porque ¿cuál es la manifestación del Señor si no es el nacimiento? Ahí se manifiesta a todo el público. Bueno, pues estas variaciones es las que hacen que en estas épocas, en estos siglos XVII y XVIII, aparezcan ya las formas más claras de emplear el término liturgia para hablar de estas colecciones de ritos, de oraciones, de lecturas que transmite la liturgia según los distintos modos de celebrarla o las tradiciones que se han ido dando a conocer. Esto permitía hablar también ya de una liturgia oriental ligada sobre todo a la tradición de la Iglesia ortodoxa en la actualidad, pero no penséis que es solamente una acción litúrgica o una tradición litúrgica que tienen únicamente los de la Iglesia ortodoxa griega, porque hay también tradición católica en esta liturgia. Lo que llamamos la liturgia de San Juan Crisóstomo, que es la que predomina en toda esta tradición, se hace también en la Iglesia católica, porque hay familias litúrgicas de esta tradición. Como hay también una liturgia galicana, hay una liturgia latina, incluso específicamente dentro del ámbito latino romana, porque tiene algunas tradiciones concretas. En la actualidad, por poner otro ejemplo, en la fiesta del Corpus Christi, ya ven que nosotros la hemos pasado del jueves al domingo siguiente. En lo que es el estado de la Ciudad del Vaticano, se sigue celebrando el jueves en la actualidad. Como hay también algunas ciudades en España, como puede ser Sevilla, o puede ser Granada, o puede ser Toledo, que la celebran el jueves. Pero ahí ya quitan por otras razones, no tanto litúrgicas, cuanto porque es la fiesta de la ciudad. Entonces quieren mantenerla, porque les identifican, obviamente, no tenemos que discutirse, o que lo hagan tranquilamente, porque está bien hacerlo. O también la liturgia hispánica o mozárabica, que está ligada, como saben, pues a unas tradiciones antiquísimas que se remontan a San Isidoro de Sevilla, a San Leandro, a los 4 hermanos nacidos en Cartagena, que después se han distribuido y que han dado también a conocer toda la tradición litúrgica, llega hasta el presente. Como decíamos antes, no es solamente la capilla mozárabe de Toledo la que conserva esta tradición viva. En 1991 reordenaron y actualizaron un poco e incluso tradujeron a la lengua española el ritual y las ordenaciones litúrgicas de la lengua, de la liturgia mozárabe. O también hay un rito ambrosiano que es para la zona de la diócesis de Milán, de Lombardía, donde ellos mantienen todavía esta peculiaridad. Y por ejemplo, en vez de tener 4 semanas de Adviento, tienen 7 semanas de Adviento. O en vez de tener 5 semanas de Cuaresma, tienen también otras más, que eso en parte la habíamos conservado anteriormente a la liturgia del Concilio Vaticano II, cuando 50ª, 60ª, 70ª eran los domingos que precedían al miércoles de ceniza para nosotros. Pero bueno, son variaciones que a lo largo del tiempo han ido dando a conocer que la liturgia, la ritualidad ceremonial y las rúbricas son interesantes para nosotros en tanto en cuanto han ido evolucionando y han ido perfeccionándose a lo largo del tiempo. Y esto es lo que ha dado que el término liturgia haya sido siempre empleado a partir de estas fechas para lo que es el conocimiento de estos rasgos que caracterizan la oración pública de la Iglesia.
no solo, por lo tanto, liturgia como estudio de los ritos o de las rúbricas que regulan el ejercicio exterior del culto, recuérdenlo, eso es una parte, es la parte que quizá más se puede reformar a lo largo del tiempo, de la historia, y a la vez para nosotros es el valor que tiene la liturgia de ser esta celebración de la alabanza pública que la Iglesia ofrece a Dios a la luz del misterio de la salvación que se realiza en Cristo y siempre reavivada, es decir, con toda la energía con la cual el Espíritu Santo puede a nosotros darnos a entender esto. Ahí hay, por lo tanto, algo que agradecer a un movimiento que empezó en los años 20 del siglo pasado, 1920 y siguientes, que se llama el movimiento litúrgico. Es verdad que se venía preparando un poquito antes, pero como tal, esto tuvo lugar después de la Primera Guerra Mundial. Terminó en 1918, hace 100 años, y a partir de ahí se vio la necesidad de darle a la liturgia no solamente el aspecto formal, el de la exactitud de las rúbricas, sino a darle la profundidad y el fundamento teológico y de fe que tiene, de tal forma que descubriera y diera a conocer ese valor plenamente formativo para la vida espiritual, que es lo que a nosotros nos interesa destacar. Esto es importantísimo. Así que ahí hay algunos datos también que nos dan a conocer cómo algunas definiciones anteriores del Vaticano II han quedado superadas totalmente. El movimiento litúrgico y la ciencia litúrgica que tiene estos autores, por ejemplo, es un benedictino, otro benedictino y un sacerdote de la diócesis de Múnich, en Alemania, Romano Guardini. Escribió un opúsculo muy breve, El espíritu de la liturgia, que fue el que hizo conocer públicamente todo esto, en el cual ya la liturgia no es solo la suma de las normas con las que la Iglesia regula la celebración del culto, rúbricas, orden y desarrollo de la liturgia, sino algo que supera este plano exterior y estético, y tampoco es meramente jurídica. Es decir, hay que cumplir esto porque eso es lo que canónicamente la Iglesia ordena. De acuerdo, eso es una parte. La liturgia entra también dentro de lo que el derecho canónico regula. Muy bien, no, nos interesa ir un poco más allá. Y aquí hay que entrar en el movimiento litúrgico. Falta una forma de escribir que a veces estos ordenadores nos toman el pelo. Y si uno da una letra sale otra. Probablemente porque la resistencia de los teclados es un poco diferente a la que nosotros nos imaginamos. Y cuando tú das una letra, esa no ha hecho efecto porque está todavía resolviendo la anterior o la siguiente. En fin, como pueden ver, estas cosas son siempre para tomárselas con paciencia. Bien, pues esto, en el movimiento litúrgico y por obra de este sacerdote francés, Louis Baudouin, que da una definición de liturgia muy interesante y muy breve y que podemos aceptarla perfectamente. Es el culto de la Iglesia, teniendo en cuenta que cuando aquí se habla del culto de la Iglesia es el culto oficial y público. ¿Por qué? Porque la Iglesia recibe ese carácter público y comunitario. Y esto lo distingue y lo hace específico de todo lo que en una sociedad puede establecerse como ritualidad. Ya han visto, por ejemplo, que ahora cuando,
por una razón o por otra se celebra, vamos a poner el ejemplo más pedestre, cuando hay en un partido de fútbol o de baloncesto cualquier celebración de un entrenador o de un presidente de un equipo, de una cosa de estas, que ha muerto, le guardan un minuto de silencio. O si hay una catástrofe, como hace unos días estos terremotos o estos movimientos o estas dificultades de Indonesia, entonces guardan un minuto de silencio. Ya saben que ahí la ritualidad hay que respetarla, porque si no, no solamente uno queda como mal educado, sino como una especie de salvaje irrecuperable. Bien, esta ritualidad se repite en muchas cosas. No le digo si tienen en cuenta otros aspectos, por ejemplo, una fiesta, una entrega de premios que hacen en cualquier sociedad que no solamente diga, pues, por ejemplo, hace unos días cuando han entregado los premios Príncipe o Princesa de Asturias, que dicen ahora, hay una ritualidad y aquí tiene que hablar en este momento y tiene que anunciar esto y tiene que responder el otro porque acepta, o cualquier celebración. La universidad que tenemos aquí al lado, cuando hace la inauguración del curso, hay también todo un ritual. De hecho, quien es catedrático se pone su toga y su buceta y todas estas cosas para que haya una cierta representatividad. Bien, esto, cuando hablamos del culto de la Iglesia, del culto público y comunitario, no tiene que ver solamente con este aspecto estético y exterior. Aquí vamos un poco más al fondo de las cosas. ¿Por qué? Porque lo que da sentido al culto de la Iglesia es que es continuación de Cristo y que lo ejerce y lo lleva a cabo precisamente porque es el que continúa el culto que Cristo dio al Padre en su vida terrena. Y por lo tanto, ven ahí que adquiere ese valor de darle el de una aceptación y una respuesta, diálogo y comunicación con Dios Padre a través de esta aceptación de la voluntad. El culto cristiano es el que continúa el culto de Cristo. Es público, es comunitario, como hemos dicho antes, recuerden, en la comunidad, con la comunidad, por la comunidad. Esos aspectos son imprescindibles para nosotros. Ya que continúa el de culto, el de Cristo, se expresa la naturaleza propia de la Iglesia, que es comunidad visiblemente reunida en torno a Cristo. Esta, por ejemplo, es una definición que está retomada de esta revista italiana, revista litúrgica, de estos monjes benedictinos de Finlandia, en la zona norte de Italia. No crees que es reciente, es muy antigua, es de 1914. De tal manera que esto dio lugar a que el movimiento litúrgico, en este caso arraigado en Italia, se viera transformado por esto que es un principio de comprensión de la liturgia desde el punto de vista de la teología. Esto se extendió o se dio casi contemporáneamente lo mismo en Bélgica, en Alemania, en Francia, en distintos aspectos. Un monje benedictino que nos dio una visión de la liturgia realmente digna de considerar es don Odo Case. ¿Retomó la definición que hemos dicho antes del culto público de la Iglesia? Sí. Pero desde esta abadía de María Laach, donde él actuó en estos años, del 86 a 1948, la abadía de María Laach es una de las que se fundaron precisamente para recuperar la tradición benedictina alemana que después de las uniones y divisiones y enfrentamientos de las guerras prusianas y de todo eso, las habían arrasado, como pasó aquí con nuestra
desamortización de Mendizábal, 1835 y siguientes hasta 1850, de donde barrieron la tradición monástica y religiosa. Las comunidades literalmente las deshicieron y las cerraron por decreto. Bien, pues en este caso, este venerable benedictino alemán dio a conocer todo lo que es el desarrollo de la liturgia como género y con su diferente específica, es decir, dándola a conocer desde el punto de vista de lo que es específicamente como una celebración y por lo tanto como el culto oficial de la Iglesia. Celebración litúrgica, pero referida naturalmente al misterio. Misterio es un término que aparece en el Nuevo Testamento, San Pablo lo usa. Y misterio quiere decir no solamente el hecho de lo que es el misterio pascual, muerte y resurrección de Cristo, sino que en ese misterio pascual está contenido todo el proceso de historia de la salvación hasta su culminación en él. Y a partir de ahí, la asimilación por parte nuestra. Por lo tanto, él recuperaba un legado que viene de los padres, que está tomado en este sentido muy semejante a lo que antiguamente en la tradición greco-helenística se llamaba religión de los misterios, donde había una iniciación, donde la iniciación a la vida cristiana tenía también su equivalencia en estos procesos, es decir, en este modo de ir madurando en la fe. Y esto lo descubre este monje Odo Kassel, lo propone también hablando de la celebración o del misterio del culto cristiano, en el cual hay que tener estas tres cosas presentes: la existencia de un acontecimiento primordial de salvación, muerte y resurrección de Cristo, y la participación nuestra en él, la presencia del mismo por medio de un rito, en este caso la Eucaristía. El esquema eucarístico es precisamente esto. Recuerden que todo lo que la celebración de la Eucaristía en sus tres partes principales, introducción y lectura de la palabra, ofrendas y oración de invocación al Espíritu Santo hasta el momento de la consagración, incluida en ella también la oración que llamamos prefacio. En ella está expresado todo esto, hasta llegar al momento preciso en el cual la invocación del Espíritu Santo sobre las ofrendas da lugar a que ese rito recuerde, reavive, sea la memoria viva de la muerte y resurrección del Señor. Segundo punto. Tercero, esta presencia ritual para cada persona es la participación y la oferta de participación en el acontecimiento principal de la salvación. Así que, si misterio se define como el misterio de Cristo y de la Iglesia, la liturgia entonces es la acción ritual de la obra salvífica de Cristo. Es decir, es la presencia bajo el velo de símbolos y signos. Recuperamos aquí otra vez el término signos y símbolos, van a estar siempre muy presentes, precisamente bajo el velo de los símbolos de esta obra salvífica de la redención. Así que ya no es solamente culto en el modo oficial, rígido, más o menos ritualizado. No, aquí hay algo que va más al fondo, algo que ponga a la persona en contacto con Dios. En ese contacto con Dios hay un homenaje, una adoración, en la cual la acción salvífica de Dios se comunica de tal manera que esa comunión en el misterio de Cristo haga realmente posible la alabanza y la adoración de Dios. Esto dice San Juan, capítulo 4, versículo 24.